El Señor es bueno. Un día hermoso, el sol, ¿no? Para estar agradecidos después de un tiempito de nubes y de frío. Está de nuevo levantando la temperatura en este valle hermoso, ¿no? Que el Señor nos dio la gracia de poder vivir tan en contacto con su creación, ¿no? Lo que Él creó para nosotros. Amén. Vamos a orar. Les pido que oren por mí, para que el Señor me use, para que no hable yo cosas humanas, sino que hable lo que es de Él, que hable su palabra. Padre, te alabo y te bendigo, te adoro, te doy toda la gloria, toda la honra a vos, Señor, Jesús, Espíritu Santo, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Te reconozco, te reconocemos en esta hora como único Dios verdadero, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios de Jesucristo, Dios de nuestros padres. Gracias, Señor. Padre, te pido que uses mi lengua, mi mente, mi voz, mi corazón, mi aire, mi respiración para hablar cosa tuya y no cosa humana, sino cosa tuya. En el nombre de Jesús, de tu Hijo Yeshua. Amén. ¿Me pones un vasito con agua? La semana pasada estuve en una escuela de sanación. Gracias, Walter. Claro. Estuve en una escuela de sanación interior una semana en Córdoba, una escuela intensiva de sanación y liberación. Y bueno, les voy a compartir un fragmento, la introducción de esa escuela, para que tomemos más conciencia y conozcamos más a Dios, quién es Él, cómo es Él, ¿no? Para que podamos amarlo más, ¿no? No se puede amar a quien no se conoce y no se puede conocer a quien no se ama. Entonces el amor y el conocimiento es un movimiento de retroalimentación, ¿no? Es como el amor de pareja, ¿no? Lo primero que hice fue verla, conocí, luego la amé, y al amarla más la conocí, y entonces más la amé y más la conocí. Cuanto más la conozco, más la amo. Esa es la relación matrimonial. Y esa es la relación también con Dios, ¿no? Cuanto más lo conozco, más lo amo. Y es a donde tenemos que tratar de ir permanentemente, conocerlo a Él, conocerlo a Él. Porque a veces creemos que lo conocemos, o creemos, bueno, ya más no puedo conocer, o ya estoy en mi techo. Y bueno, y ese es el principio de nuestra decadencia, porque nunca vamos a terminar de conocer a Dios, ¿no? Siempre hay más para conocer. Y lo que Él se quiere revelar en nuestro corazón, ¿no? Son cosas, como dice la palabra, ¿no? Cosas que el ojo nunca vio, ni el oído nunca oyó, ¿no? Cosas indecibles son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces esa es como abrir nuestro corazón para recibir más de Él, todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Como siempre contamos, es el Hijo de Dios, el creyente, el que lo busca, el que lo ama, es como la luz de la aurora, ¿no? Como el sol que amanece y va subiendo, cada vez brilla más, hasta que llega a pleno día, ¿no? La plenitud es cuando no hay sombra, ¿no? Cuando está justo arriba el sol, arriba nuestro punto, es como que no tenemos sombra, ¿no? La sombra coincide. Entonces, al iluminar Dios nuestra vida, nuestras sombras, ¿no? Como una metáfora, ¿no? Nuestras sombras, ¿no? Cuando empieza a salir, que el sol es chiquito, tenemos mucha sombra, mucha proyección, ¿no? La sombra, una sombra grande. Cuando el sol empieza a levantar en nuestra vida, la sombra se va cortando, ¿no? Se va cortando. Entonces nuestra alma, nuestro corazón, está diseñado por Dios para ser habitado. Para ser habitado por Él.
Pero claro, con el pecado original sabemos que muchos rincones de nuestra alma son habitados por tinieblas. Por tinieblas. Claro, alguno puede decir, ¿por qué decís que mi corazón tiene tinieblas? ¿No? Y sí, tu corazón tiene tinieblas. Tenemos que reconocer que nuestros corazones tienen tinieblas. Simplemente mirando el mundo, sabemos que hay destrucción, hay muerte, hay guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda y no sé cuántas guerras, siempre hay muerte y destrucción, ¿no? Entonces hay algo en el corazón del hombre donde habitan tinieblas, ¿no? Y nosotros somos hombres, ¿o no? Hombres y mujeres, ¿o no? O sea que somos parte de la humanidad, ¿no? Pues a veces decimos, la humanidad está re mal, ¿no? El mundo está re mal. Y hacemos así, vamos para allá. No, porque la gente, hacemos así para afuera, ¿no? Y nosotros, no, porque la gente, el mundo está re mal, ¿no? Nosotros somos parte también, ¿no? A veces nos queremos sacar el lazo, ¿no? Como cuando vamos al río y buscamos un lugar donde no haya gente, ¿no? A ver, no, vamos ahí que no hay gente. ¿No? Cuando llegas vos hay gente, estás vos que sos gente, ¿o no? ¿Somos gente o no somos gente? ¿Sí? ¿O no? A veces creemos que no somos gente. ¿Eh? Así que esto es para todos, no es para algunos o para los que están lejos. Eso es lo primero, ¿no? Darnos cuenta y hacernos cargo que necesitamos sanidad, que necesitamos más de Dios, ¿no? Justamente el pecado de los fariseos, de los doctores de la ley en la época de Jesús, era que ellos creían que estaban bien. Y eran los más duros. Y fue con las palabras más duras de Jesús, fue contra ellos, ¿no? Contra los que se creían que estaban bien, ¿no? Ahí está, dice, ahí en la palabra, ¿no? Dice que había un fariseo y delante de Dios y decía, gracias Señor, porque no soy como esos publicanos, ¿no? Y el otro estaba arrodillado, ¿no? Decía, Señor, perdonad, Padre, perdonad. Y Jesús les dice, les aseguro que esas oraciones son escuchadas, ¿no? Las del que se humilla delante de Dios, ¿no? Las del que se arrepiente, las que va con un corazón humillado, un corazón contrito, ¿no? Un corazón que entiende que estamos lejos de Dios y que siempre podemos acercarnos más. Es muy importante que nosotros desarrollemos un carácter de discípulos con el Espíritu Santo, un carácter de hijos, un carácter de necesitados. Siempre vamos a ser necesitados de Dios. Y es hermoso porque ahí es donde el Señor puede llenarnos, ¿eh? Cuando lo presentamos una vasija vacía, que la vasija para qué está hecha, para llenar algo. Entonces si yo la presento vacía es porque cuando la presento, ¿por qué la presento? Yo te doy un vaso a vos y te hago así con el vaso. ¿Qué haces? ¿Pones agua? Si lo tengo lleno, no me pones nada. Ahí Miri hizo una vasija, como una copa. Se estuvo esmerando porque es algo que nos mostró el Señor, ¿no? Es la fuente del templo, ¿no? La fuente del lavamiento, ¿no? De la purificación, la fuente de bronce, ¿no? Donde tenemos que entrar purificados a la presencia de Dios, ¿no? Por eso cantábamos sumergidos en ti. La palabra bautismo quiere decir inmersión, sumergirse, ¿no? Entonces, por eso esa canción, sumergidos en ti, en tu amor, en tu paz, ¿no? Ahí es donde tenemos que introducirnos para que Él nos lave. Y dice la palabra que si morimos con Él, también resucitamos con Él. Entonces no es una muerte infecunda, sino que es una muerte que nos da vida. Así como la paz de Dios no es igual que la paz del mundo, la muerte en Dios no es igual que la muerte del mundo. La muerte en Dios da vida, es la muerte de nuestro ego, de nuestro yo, del pecado, la muerte de los deseos del mundo. ¿Amén? Amén. Así que vamos por ahí, vamos a ir por ahí. Que es siempre el mismo mensaje, el mensaje antiguo y el mensaje nuevo. Siempre decimos que los cristianos somos monotemáticos,
Somos monotemáticos. Siempre hablamos de lo mismo. De Jesús en la cruz, muerto y resucitado para darnos vida. Ese es el tema. No hay otro tema. Y en eso conocer más es quién es Él para nosotros. Amén. Y bueno, como les contaba en la escuela, fui tomando apuntes. Este es el cuaderno de apuntes. Y tengo las primeras 80 hojas con apuntes, que voy a ir de a poco. ¿Tienen paciencia? ¿Tienen tiempo? Más o menos a las, ¿qué hora es? Las 12 y a las 5:30 terminamos, no hay problema. Yo estuve 7 días en la escuela, así que 5 horas ustedes pueden estar, no hay problema. No pasa nada, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿O tienen planes? ¿No? Ah, bien, chicos. Tan largo no lo vamos a hacer. La escuela es de sanación interior. Nosotros reconocemos que necesitamos sanar nuestro corazón, nuestra alma. Sí. ¿Reconocemos? ¿Necesitamos sanidad? ¿Sí? ¿Todos necesitamos? Sí. Todos necesitamos. ¿Y cuál es? Es importante que entendamos con nuestra mente y con nuestro corazón. ¿Cuál es la causa de la enfermedad en nosotros? Si necesitamos ser sanos, es porque estamos enfermos. O sea, hay áreas de nuestra vida que no están bien. ¿Y cuál es la causa de la enfermedad? Y la causa de la enfermedad es la injusticia. La injusticia. Nosotros somos la causa de la enfermedad. Nuestra injusticia. Nuestra injusticia. Que puede ser heredada, o sea que hay una parte que es heredada, que es el pecado que recibimos de nuestros padres, que es el pecado original, el pecado de origen. Son las iniquidades. Hay una parte que es heredada. Hay otra parte que es lo que yo aumenté de mis injusticias, que es mi pecado. Hay una parte que pongo yo también. Entonces, la fuente de la sanidad, para ser sanos, necesitamos entrar en justicia. Entrar en justicia en aquellas áreas de nuestra vida en las que no estamos en justicia. Decíamos que siempre vamos a ir a más, que somos como la luz de la aurora. Entonces, siempre va a haber un área en mi vida en la que yo puedo estar más en justicia delante de Dios. Y eso es importante, que lo reconozcamos. Que siempre va a haber un área en nuestra vida en la que yo puedo alinearme mejor, puedo esforzarme para estar mejor delante de Dios. Y eso es lo que me va a ir trayendo sanidad. La sanidad es un proceso, Entender que tengo una zona oscura, entender que Él, su luz, al iluminar su luz en mi interior, Él empieza a habitar en mi corazón, y la forma es entrar en justicia, entrar en la justicia. Si algo tu mente te reprocha o algo tu mente te dice, bueno, dale bolilla a tu mente. ¿Qué te está diciendo? Nuestra mente está para eso, podemos ver las habitaciones de nuestra alma, de nuestro corazón, para que sean iluminadas por el Espíritu Santo, por su presencia. Y así, con nuestra voluntad y nuestra libertad, poder ir enderezando. ¿Amén? Claro que para esto necesitamos fe. Necesitamos creer que es así. La fe es la seguridad que tenemos de lo que no vemos. Por eso la sanidad no es una cuestión racional. Es una cuestión que yo pueda entender cómo funciona. Lo que tengo que hacer es creer que funciona. Creer que funciona. Muchas veces yo les comentaba que, por ejemplo, me pongo como ejemplo yo, ustedes me ven acá, yo tengo cuerpo, tengo el alma, que no la ven, ustedes solo ven mi cuerpo, pero sienten mi espíritu, porque les puedo hablar, los puedo mirar, sienten mi alma y mi espíritu, pero no la ven. Y mi espíritu puede estar, o mi alma, digamos, puede estar en un infierno, viviendo un infierno, o viviendo un cielo. O sea, yo estando acá en esta misma posición, en este mismo lugar, vos ves a una persona, y una persona espiritualmente
puede estar en distintos lugares. Si bien no hay lugares en el espíritu, pero en distintas situaciones. Entonces, entender que mi posición es una cuestión de fe. ¿Dónde yo me posiciono? En fe. O sea, con la seguridad que tengo de dónde estoy. Justamente nuestra falta de fe es injusticia. ¿Qué es la injusticia en nosotros? Nuestra falta de fe. Porque la fe es la seguridad que tenemos de lo que no vemos. Y si Dios es Dios, yo debería tener plena fe en Él, porque Él me creó. ¿Por qué desconfío de Dios? ¿Por qué hay áreas en mi vida en las que Dios no está presente y yo hago lo que quiero? Está el ego, la egolatría. Entonces hay cosas que hago que no le consulto a Dios, no estoy en Jesús, no las hago en Jesús, por Jesús, para Jesús, en Él, en su presencia. Hay cosas que hago porque a mí me gustan, porque yo quiero, porque yo lo decidí, o le pregunto a Él. Si hay áreas en mi vida que yo las hago porque yo quiero, sin consultar, sin preguntar, son áreas que están en tinieblas, porque si no están en la luz, están en la oscuridad. Y Dios es luz. Entonces tenemos que caminar cada paso que damos en Él, en fe. La fe es lo que ilumina nuestra vida y es lo que nos posiciona en un lugar. Nuestra falta de fe es injusto. Es injusto que no tengamos fe. Es injusto que no tengamos fe. Es injusto para Dios. Si Él nos creó, ¿por qué no tenemos fe? ¿Por qué no tenemos seguridad de que Él es quien es? ¿Se dan cuenta que esa es la causa de nuestra enfermedad? La causa de nuestra enfermedad es que no le creemos a Él. Dice Jesús, si tuviesen fe del tamaño de una semilla de mostaza, le pedirían a ese árbol que se arranque o a esa montaña que se echa al mar y lo harían, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús le decía hombres de poca fe? Nos falta fe. Creer. La falta de fe es injusticia. Entonces, el trabajo en nosotros es darnos cuenta realmente de que no creemos. Que no creemos. Hay áreas en nuestra vida o situaciones, no damos un lugar a nadie, ahí cielo, correte muy no creerle a Dios son brechas, son puertas en nuestra alma, donde entra el temor. Es la canción que dice, no soy esclavo del temor, no, el temor muchas veces es quien nos ministra, que nos imparte el temor muchas veces. ¿Qué sé yo? Ay, no voy a salir porque tengo miedo de que se largue a llover. ¿Y por qué no vas a salir? Porque tengo miedo de que se largue a llover. Tenés miedo. Y no salís porque tenés miedo. Tenés miedo de que se largue a llover. O no voy a caminar de noche porque tengo miedo a la oscuridad. Entonces te quedas en tu casa. O no voy a dejarlo salir a mi hijo porque tengo miedo que le pase algo. O no voy a ir por ese camino porque tengo miedo de que mi auto se rompa. O no voy a hacer tal negocio porque tengo miedo de que me salga mal. Entonces el miedo nos empieza a ministrar y nos empieza a manejar nuestra vida. ¿Quién es nuestro consejero? El miedo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Nos dejamos aconsejar por el miedo? ¿O no? A veces sí. Esa es cuando nos dejamos aconsejar por el miedo, son puertas para las tinieblas. El miedo empieza a anidar en nosotros. Y hay áreas en nuestra vida en que están dominadas por el miedo. Están dominadas por el miedo. Y nosotros como hijos de luz, como hijos de la virtud, como hijos de Dios, tenemos que dominar por la gracia, por la virtud, por el amor, por el propósito. ¿No? Por el propósito. Si yo tengo un propósito en Dios, tengo que ir a visitar a tal persona, porque Dios me dice, tengo un propósito. Ay, no, pero tengo miedo que en el camino... A ver, venzo el miedo. No me va a pasar nada porque yo tengo un propósito en Dios y le creo a Él y camino firme en la dirección de que Él me mostró. Entonces venzo el temor, venzo el miedo porque tengo un propósito mayor. Con la confianza. La confianza. Entonces las oscuridades en nuestro corazón, nuestras dolencias, nuestra enfermedad, es por falta de fe, por falta de propósito y por no creerle a Él. Por eso viene. Lo que tenemos es ignorancia de Cristo, en el fondo.
que tenemos es ignorancia de Cristo, ignorancia de quién es Él. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué pasa? Lo sabemos como algo que lo hemos leído, pero realmente ¿es en nosotros eso vida? Porque si Jesús es el creador del universo y todo fue creado por Él y para Él y todo redunda en alabanza suya y Él va a traer toda su creación hacia Él, ¿de qué tememos? ¿A qué le tenemos miedo? No deberíamos tenerle miedo a nada, ¿verdad? No me distraigas a los oyentes. Bueno, tengo un gato acá. ¿Se ve el gato? Ah, sí, se ve. La injusticia como consecuencia de no creer. Fíjense lo que dice, vamos a ir a la palabra de Dios, a Juan. Les voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3. Un pasaje que lo hemos leído tanto. Pero fíjense cómo yo me apoyo en esta palabra para hablar todo lo que yo estoy hablando, ¿no? Capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, el famoso versículo Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que todo aquel que en Él cree, estamos hablando de fe, ¿verdad? No se pierda. No dice todo aquel que a Él lo entienda, ¿no? Dice todo aquel que en Él crea. No pasa por el entendimiento, no pasa por nuestro razonamiento. Justamente ese es el mal del hombre, querer entender todo y razonar todo, y no le da la cabeza. ¿Qué expresión? No me da más la cabeza. Bueno, no te da la cabeza, no te da más la cabeza para entender. Dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para salvar al mundo. El que cree en Él no es juzgado. Hay otras traducciones que ahora vamos a ver. Dice el versículo 18, el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la acusación. Fíjense, acá está lo que hablábamos antes. Esta es la acusación. Que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Alguien tiene otra traducción que quiere compartir? Sí, está. A ver, ¿cómo dice ahí? Desde el 18 dice, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no descubran lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Entonces, dice, el que cree en mí, dice, el que cree en mí. Creer,
La fe, el creer, nos posiciona en otro lugar. No tiene que ver con entender. No tiene que ver con una cuestión de razonamiento. Tiene que ver con creerle a Él. ¿Quién es Él? Por lo que Él es. Entonces, ante una encrucijada en nuestro corazón, ante una dificultad, saltar a través de la fe para agarrarnos de Él. Porque muchas veces queremos encontrar explicaciones o hacer nosotros un esfuerzo. Y en realidad lo que tenemos que hacer es confiar en Él, creer en Él y descansar en Él. Esa es la fuente de la sanidad. Cuando una persona está herida, si yo tengo herido un brazo, y me dicen, a ver, ¿qué te pasó? No me toques, que tengo lastimado, ¿no es cierto? Y así es nuestro corazón. Cuando vos tenés el corazón herido, qué sé yo, te pasó alguna calamidad, o tuviste una situación traumática en tu infancia, no querés recordar esa situación, porque te duele, entonces querés olvidar. La sanidad viene cuando uno, igual que cuando uno va al hospital, tengo mi brazo mal, y voy al hospital y quiero que me curen. Y entonces el que sabe va a apoyar mi brazo delicadamente, va a descubrir y me va a tocar delicadamente para sanarme esa herida. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos exponemos a Él y exponemos nuestra herida, Él sabe cómo sanarnos delicadamente. Es un cirujano perfecto que nos opera y nos cubre de amor, nos cubre de su presencia. Por eso la sanidad interior es tan importante hacerla en oración y en fe, para que Él venga a nosotros y sane esas heridas. Tenemos que exponernos a Él, a su presencia, a su amor. Señor, guíame y endereza mi camino. Si no vas a creer, mira, no tiene sentido que estés acá. Si no vas a creer, no tiene sentido. Si no vas a creer en Dios, si no vas a creerle a Él, hace otra cosa. Porque Él no va a poder hacer nada. Justamente por no haber creído, por haber rechazado la luz, viene la condenación. Entonces, si no vamos a creer, no hay nada que hacer. Es muy importante que la fe sea fuerte en nosotros y creamos. Señor, guíame conforme a tu justicia. Nosotros mismos somos la injusticia delante de Dios. Por eso tenemos que alinearnos en Él. ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera de nosotros el Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Saben qué es? ¿Qué espera? Que nos aborrezcamos a nosotros mismos. Que nos aborrezcamos. Que no querramos, que odiemos nuestro ego. Que nos echemos fuera. Para que la vida de Él venga a nosotros. Sí, es fuerte, suena fuerte. Por eso los discípulos de Él, muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes también me van a abandonar? Señor, tus palabras son muy duras. ¿Quién puede recibirlas? ¿Quién puede recibirlas? Porque el Señor estaba diciendo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda, la ganará. El que no deje padre, madre, hijo, casa por mí, no es digno de mí. Entonces tenemos que dejar todo y dejarnos a nosotros mismos, nuestro ego. Crucificar nuestro ego en Cristo, ¿no? Hay una canción que dice, crucificados en Cristo, resucitados en Él, ¿no? Sentados en lugares celestiales con Él, ¿no? Entonces, dice la palabra que Él nos sienta en lugares celestiales.
Pero para eso tenemos que morir. Tenemos que morir. Si la semilla no cae en tierra y desaparece, ¿cuántas veces esta palabra, ¿no? Si no cae en tierra y desaparece, no puede dar fruto. Entonces el Señor espera de nosotros que nos aborrezcamos a nosotros mismos. Es duro, ¿no? Porque yo me amo tanto. Me amo tanto, ¿no? Es como ese matrimonio perfecto, ¿no? Había un hombre que decía, mi matrimonio es perfecto. Los dos estamos locamente enamorados de mí. ¿No? Cuando yo tengo que estar enamorado de ella y ella de mí, ¿no? Yo me tengo que entregar a ella y ella se tiene que entregar. Pero los dos estaban entregados así a él, ¿no? Él a él y ella a él. Y todo para él, ¿no? El ego a full, ¿no? Es lo contrario, ¿no? O sea, yo me desprecio a mí mismo y me entrego para el otro. La sanidad es un proceso como la luz de la aurora que va subiendo, así es un proceso en el que yo voy muriendo a mí mismo, teniendo la vida nueva en él, y esa vida nueva en él que se entrega a los demás, en amor, ¿no? El amor es un movimiento de nuestro corazón de darnos. Uno puede decir, yo te quiero, que quiere decir vos sos mío o vos sos mía. O yo te amo, que quiere decir yo soy tuyo. Hay una gran diferencia, es decir, te quiero, yo quiero esas zapatillas, las quiero. Y otra cosa es decir, yo te amo. Yo te amo, me doy a vos, yo soy tuyo, yo soy tu posesión. Por eso amar a Dios es entregarme a Él y es reconocer que yo soy posesión suya. Él me posee, Él es mi dueño. Ya dejo de tener yo voluntad propia para hacer la voluntad de Él en mí. Esa es cuando hablamos de la vocación. ¿Vieron cuando terminamos el secundario, nos hacían el test vocacional, ¿no? La palabra vocación viene de evocar, de voz, de llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la voz que te llama? ¿Qué es lo que te evoca? ¿No? Entonces Dios es el que nos llama. ¿Y cuál es nuestra vocación? Es ser de Él. ¿No? Él es nuestro dueño. Por eso el camino de Jesús, los del camino, cuando los primeros cristianos los llamaban los del camino, y no es para todos. No es para todos. La verdad, algunos se van a escandalizar porque yo diga que no es para todos. Pero Jesús lo dijo. Yo no estoy diciendo otra cosa que no haya dicho Jesús. Jesús dijo, estrecho es el camino que lleva a la salvación y hay que esforzarse por entrar, y son pocos los que entran. Y ancho es el camino de la perdición y muchos van por él. Lo dijo Jesús. Lo que pasa es que a veces queremos que no diga lo que dijo. Entonces, la salvación no es para todos. La salvación es para algunos escogidos. Yo no voy a decir, yo soy un escogido. Eso se lo dejo a Dios. Yo me voy a esforzar por ser un escogido y por entrar. Me quiero esforzar por entrar. Si tengo que pelear, voy a pelear por entrar por el camino estrecho. Y vamos a ver cómo vamos a pelear por ese camino estrecho, para entrar, que es también que la luz del sol, del día, la luz de Dios, alumbre mi vida y alumbre mis tinieblas. Y cómo eso es una guerra en mi interior, que hay una lucha en mi interior entre el pecado y la gracia, entre la luz y la oscuridad. Y en esa batalla, ¿cómo puedo discernir qué es lo de Dios y qué es de la oscuridad? ¿Y cómo puedo pelear yo esa batalla en mi interior? Esa es la clave. Porque si alguna batalla en la vida tenemos que pelear. La vida es una batalla. Porque tenemos que esforzarnos para vivir. Cada día que nos levantamos, que cocinamos, que hacemos las cosas, en todo momento son pequeñas decisiones. Decidimos, permanentemente tomamos decisiones. La suma de malas decisiones terminan en oscuridad y en enfermedad, y en maldición y en muerte. La suma de buenas decisiones traen salud, traen prosperidad, traen bendición, traen luz
y vida eterna. Entonces, aprender a discernir cada decisión de mi vida, esas pequeñas decisiones, ¿no? Mi abuela decía, muchos pocos hacen muchos, muchos pocos hacen muchos. Entonces, muchas poquitas decisiones. Cada decisión es importante. Cada decisión es importante. Dice la parábola de los talentos, ¿no? Porque fuiste bien en lo poco, por mucho te pondré. Entonces no menospreciemos los pasos pequeños y las pequeñas cositas, las pequeñas decisiones. Para una persona no santa, puede decir, bueno, no, robar 1.000 pesos no es robar, dice. Robar 10.000 pesos, sí, es robar, pero no, 1.000 pesos, eso no es robar, ¿no? Cuando vas entrando en santidad, la persona anda, no, robar 1.000 pesos, sí, es robar. No, pero robar 100 no es robar, 100 pesos, eso no es robar, 100 pesos. Robar 1.000, bueno, sí, ya es robar, ¿no? No, cuanto más santidad, dice, no, robar 100 pesos, 1 peso no es robar, robas 1 peso, eso no es robar, 1 peso es una picardía. Bueno, si te robas 100, bueno, ya cambia, 100 pesos, ¿no? Mayor santidad, 1 centavo, eso no, un alfiler, eso no es robar, robar un alfiler no es robar. Robar es robar, bueno, una caja de alfileres con todo lo, ¿no es cierto? Con todos los hilos, eso sí es robar, un alfiler, una aguja, eso no es robar. ¿No es cierto? A mayor santidad, cuando mayor santidad, no, ni una aguja, robar es robar. Una aguja, sea una aguja, porque soy fiel en lo poco, entonces el Señor por mucho me pondrá, ¿no? Fíjense una decisión tan pequeña como un alfiler. Una aguja vale más que un alfiler, ¿no? Porque la aguja es más valiosa. Un alfiler que no es mío, ¿no es cierto? Obviamente, la intención de mi corazón, ¿no? Necesito un alfiler, me lo voy a llevar. Voy a visitar la Miri que tiene tantos alfileres. Ay, mira, yo necesito unos alfileres. Justo se fue al baño. Lo voy a guardar en el bolsillo del pantalón, ¿no? Ahí está, hay una intención en mi corazón, aunque sea un alfiler, hay una intención en mi corazón. No, yo podría decirle, che, ¿me regalás el alfiler? Sí, bueno, ¿no? En vez de ocultarlo, lo pongo a la luz. ¿No? Fíjate, una decisión tan tonta. Y vos decís, pero un alfiler, ¿qué importancia tiene? La suma de esas pequeñas malas decisiones. Eso vos metiste tiniebla en tu corazón, por un alfiler que te robaste. ¿Y qué es un alfiler? Vamos a hacer un escándalo por un alfiler. No, es tu corazón. Es tu corazón. Y así en muchas cosas, en las palabras que decimos, en cómo miramos a los demás. Si asesinamos, matamos a las personas con la mirada, ¿no? Dice, el que desprecia a su hermano es un asesino, merece juicio. Jesús hila muy finito porque Él mira tu corazón. Entonces, eso es lo que necesitamos ser purificados. Cuando te encontrás con poniéndote por encima de los demás en algunas circunstancias, o intelectualmente, o porque sos más fuerte, o porque sos más lindo, o porque tenés más cosas materiales y te crees que sos más que los demás. Ahí está ¿dónde está tu corazón? ¿No? Cuando Jesús dice, el que quiera ser el primero, póngase al servicio de todos. Fíjense que la fuente de la enfermedad justamente es que estamos al revés. Y tenemos que enderezarnos en lo que Él quiere. El propósito de Dios para nuestras vidas no es solo que seamos salvos, sino que seamos transformados. Porque yo por la fe puedo ser salvo, pero Él quiere transformarnos, hacernos nuevas criaturas. Por eso exponernos a la luz en el transitar de la vida, en el peregrinar de la vida, nos va transformando, nos va haciendo nuevas criaturas. No solo, bueno, yo ya creo, soy salvo, no. Dios quiere transformar mi vida, quiere hacerme nuevo, una nueva persona. Y si nuestra carne no se rompe, no podemos ser transformados. Me gusta la expresión, ¿no?, de que Jesús fue partido por nuestros pecados, ¿no? Fue partido en la cruz, ¿no? Cuando tomamos el pan y tomamos la Santa Cena,
del Señor, que Él nos pidió que lo hagamos en conmemoración suya, cada vez que nos reunamos en su nombre. Cuando agarramos el pan y lo partimos, lo rompemos, ¿no? Estamos recordando cómo Él se rompió. Él se rompió. Él se rompió por nosotros. Entonces, la puerta, Jesús dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta. Dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Qué es comer de su carne y beber de su sangre? Es ser crucificados también con Él. Síganme, decía Jesús, pero síganme también en esto. Cuando hubo un primer llamado de Jesús, que fue el llamado, cuando Él fue llamando a sus apóstoles, lo llamaba, ven y sígueme, y lo seguían en el caminar. Seguían en el caminar a Jesús de Nazaret, al Jesús persona, al Jesús humano. Lo iban siguiendo, ¿no? Y lo seguían, y dice que lo seguía mucha gente a Jesús. Y lo seguían al Jesús de Nazaret. Pero después hay un momento, cuando Él se va acercando al fin de su ministerio, cuando Él empieza a mostrarle a todos que Él va a ir a la cruz, y que el propósito de haberse encarnado y haber nacido y haber caminado es ir a la cruz para hacer ese pacto de sangre, ese pacto eterno. Cuando se va acercando ese momento, después Él vuelve a decirle, síganme. Y ahí, ese síganme, no era el primer síganme al Jesús humano, al Jesús de Nazaret, al Nazareno. Era síganme por lo que yo voy a pasar. Cuando Pedro le dice, Señor, si nosotros vamos a morir por vos. Y Él le dice, ¿podés beber la copa que yo tengo que beber? ¿Podés beber esa copa que yo tengo que beber? Y después le dice, te aseguro que sí vas a morir. Entonces, ese sígame, es ¿cómo lo seguimos a Él? Muriendo. Partiendo nuestra carne. Partiendo nuestro ego. O sea, no hay escapatoria. O sea, o pasamos por la cruz, o no pasamos por la cruz. Y esa es una decisión de fe y un proceso. Pasar por la cruz es morir a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Para tener vida. Siempre viene la resurrección. Siempre viene el brote, el renuevo. No es una muerte infecunda. Sí es dolorosa. Sí es doloroso. Porque es doloroso morir. Es doloroso morir. Yo en muchas áreas de mi vida, Señor, a esto no quiero morir. A esto no quiero morir. Esto lo quiero hacer. Esto me gusta. Y el Señor me pide, yo quiero que mueras a eso, pero no quiero morir. Y llorar y retorcerme porque no quiero dejar algo. Algo que yo dije, en muchas áreas de mi vida soy para vos, pero en esto me lo guardo para mí. Esta parte, si igual nadie se entera. Esto es entre yo y yo. No, entre vos y yo, no, entre yo y yo. Esto es para mí. ¿No? El Señor quiere que partamos nuestra vida, que nos quebremos. Que partamos, rompamos nuestra carne. Romper nuestra carne. Eso es una imagen fuerte. Romper nuestra carne. Ahí es cuando los seguidores le decían, Señor, qué duras palabras. ¿Quién las va a poder digerir? Y son para nosotros también. En Juan 6, 56 dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. ¿No? Jesús es la palabra viva, bajada del cielo, el rema. Es la palabra viva. Es una palabra viva que impacta en nuestro corazón. Era necesario que Jesús sea roto. Es fuerte, ¿no? Decirlo así. ¿No? Era necesario que Jesús sea roto, sea partido, sea mutilado, sea castigado, sea flagelado, que derrame su sangre, que fallezca, que se muera. Era necesario que Él se muera. Era necesario que Él se muera. Y era necesario que nosotros lo matemos, además. Porque nosotros, por nuestro pecado, Él fue a la cruz y murió.
Y si hoy día vendría acá de nuevo, seguramente que lo volveríamos a crucificar. Seguro. Y lo crucificaríamos los que más creemos que estamos con Dios, porque fueron esos los que lo crucificaron, los que creían que más cerca de Dios estaban. Era necesario que de Él brote la vida. Es eso que Él hizo de ser partido. Él, al ser partido su cuerpo, lo que ocurrió luego es la resurrección. De Él brotó la vida. Pero para eso tuvo que ser partido. Y en nosotros es igual. Nosotros necesitamos ser partidos para que brote la vida de Él en nosotros. Si no somos partidos, si no somos rotos, si no renunciamos a nuestra propia vida, no puede venir la vida de Dios en nosotros. Detrás de cada pecado, de cada decisión incorrecta, ¿no? Detrás de ese alfiler que yo me estoy robando y me estoy guardando, hay un espíritu inmundo, ¿eh? Hay un espíritu impuro que me está ministrando, que me está hablando, ¿eh? Detrás de cada cosa oculta que no hago a la luz, hay un espíritu inmundo que me está hablando. Ese es un buen test. Uno es el que si lo que me ministra es el miedo. Hay un espíritu inmundo, un espíritu de temor que te está ministrando, ¿eh? Y está en vos. Está dentro tuyo ese espíritu de temor. No es que el temor, claro, uno va de noche y cree que atrás de un árbol hay una sombra, ¿no? Y ve una sombra, y ve a alguien de noche caminando por el bosque y empezás a ver sombras detrás de los árboles. Esa sombra es una entidad. Es una entidad, es un espíritu. Pero ese espíritu está dentro tuyo. Vos lo ves afuera, pero está dentro tuyo. Es el espíritu de temor que habita en tu corazón. ¿Por qué el que no tiene espíritu de temor no lo ve? Porque no está en su corazón. El mundo es como un espejo que refleja nuestro interior. Entonces todo lo que nosotros proyectamos hacia afuera está dentro de nosotros. Cuando decimos no queremos ver gente, que vamos al río, a un lugar donde no haya gente, en realidad lo que no queremos es estar con otros, no queremos entregarnos a otros. Eso es egoísta, de alguna manera también. Hay una acción que es muy importante para la sanidad, que es reprender, ¿eh? Cuando yo me encuentro con temor ante una situación, hago una oración, que es una oración de fe, que me va a posicionar en otro lugar, que es reprender, ¿no? Que es retar, ¿no? Cuando nosotros retamos a nuestros hijos, los reprendemos. También nosotros tenemos que aprender a reprender el espíritu de temor. Entonces orar y decirle, espíritu de temor, te vas de mí, no te quiero, yo me agarro de Jesús, Dios es luz, vení Espíritu Santo a mi corazón, espíritu de temor, te vas, echarlo, pero hablarlo con la boca y decirlo, expresarlo. Nuestras palabras tienen poder, ¿eh? Y tenemos que aprender a reprender el espíritu de temor y el espíritu de aquel que quiere y que nos inspira a hacer cosas en lo oculto. Te reprendo. No tolerar el pecado en mí, no lo tolero. Tenemos que ser agresivos con el temor, agresivos con el pecado, agresivos con las cosas que no son justicia de Dios. Tenemos que ser agresivos, ¿eh? Dice la palabra que el reino de los cielos es para los que lo arrebatan, para los violentos, ¿eh? Y que hay que esforzarse. Entonces esa es la guerra que tenemos que hacer contra el pecado. Dios quiere matar nuestra carne para darnos vida. Dios quiere eso para nosotros. Ya fuimos crucificados con Cristo en el bautismo. Ya está, Dios lo hizo. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo. Él estaba antes de la creación del mundo y después. Ahora falta que nosotros lo hagamos efectivo en nosotros a través de la fe, que creamos y nos posicionemos en ese lugar. El objetivo de la cruz es destruir en nosotros lo que nos hacía pecar.
Destruir nosotros lo que nos hace pecar. Pecar es fallar, ¿no? El pecado es como el que falla al blanco, ¿no? Tiro una flecha, tengo un blanco ahí y fallo, ¿no? Eso sería pecar, o el error, ¿no? Entonces lo que nos hace errar, al morir a nosotros mismos, no podemos fallar, porque Él es Él el que vive en nosotros, y Él el que nos inspira y nos muestra el camino. Entonces realmente se puede vivir sin pecar. Y si pecamos, pecamos porque queremos pecar. Eso también es una cosa que tenemos que tener clara, ¿eh? Que el pecado, la falla, la tenemos porque queremos hacerlo. Para que el pecado sea efectivo en nosotros, que el pecado realmente sea, ya lo hablamos otras veces, hace falta que cumpla 3 condiciones. Por un lado, tener conciencia de que si yo me robo ese alfiler, ¿no? Y no digo nada cuando se fue al baño, no está bien. ¿Por qué? Porque es algo que no me pertenece. Entonces yo estoy sustrayendo algo que no es mío. Por lo tanto, sé que eso es un error. Sé que es error, sé que es una falla en mí. Lo sé. Bien. Primera condición, saber que es pecado. Un pecado es un bien, pero es un bien de mala calidad. Claro, ese alfiler es bueno para mí. A mí me va a servir. Entonces es un bien en realidad. O una bicicleta. Yo vi una bicicleta ahí, hermosa bicicleta, con frenos a disco, último modelo, cuadro de aluminio. La veo ahí, no hay nadie por ningún lado. Y yo digo, qué linda bicicleta para mí. Sería tan linda para mí. Es un bien esa bicicleta. Y yo me la quiero robar. Yo digo, bueno, no hay nadie, me la robo. Tengo la tentación de robármela. La voy a agarrar, miro para acá, mira, qué bien que me vendría esa bicicleta. Es un bien, el pecado es un bien. Es un bien, pero de mala calidad. Porque mejor que la bicicleta sería decir, no, aunque me tiente, no la voy a tocar porque no me corresponde. Entonces es algo mayor, algo mejor todavía, porque es renuncia. Ahí estoy muriendo a mi ego, a mi carne, y estoy dejando que sea de quien tiene que ser. Entonces la primera condición, saber que si yo robo, eso es pecado, es fallar. Primera condición, saber. Segunda condición, ser libre. O sea que yo puedo robarla o no robarla. Puedo decidir de robármela o no robármela. Eso, ahí entonces primero viene la tentación. Viene la bicicleta, la miro. Sé que no está bien, me tiento. ¿Qué hago? ¿Me la robo o no me la robo? Estoy ahí, la tentación. Viene la tentación. Estoy tentado. Pero digo, no lo voy a hacer. Entonces no pequé. La tentación no es pecado. Algunos dicen, no, pero ni siquiera tendría que haberlo pensado. Claro, en la medida que vos te ejercitás y frenás la tentación y reprendés el pecado y lo echás, la tentación, cada vez viene menos la tentación. Pero la tentación no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando yo veo ese bien que es para mí, cuando soy libre de tomarlo o no, y consumo el hecho, y la agarro y me la llevo. Ahí es pecado. O sea, tiene que cumplir esas 3 condiciones. Si vos no sos libre, porque te están apuntando con un revólver y dicen, mira, robate esa bicicleta, porque si no mato a tu hija, por ejemplo, y no soy muy libre, voy y me la robo. ¿Qué voy a hacer? Porque si no me matan a mi hija. Entonces no tengo ahí libertad para elegir. Entonces tengo que ser libre. Tengo que ser consciente. Puede ser que a veces haga cosas que están mal, que no soy verdaderamente consciente de que están mal. En la medida que avanzo en la luz, Dios me va dando más conciencia de las cosas, porque estoy hilando más finito. Entonces no peca el que quiere pecar. Eso tengámoslo claro también. Porque cuando pecamos porque queremos pecar, porque nos gusta pecar. Había un pastor que hablaba de mi pecado favorito. Decía, era el que estaba mi marciano favorito, decía mi pecado favorito, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos o tuvimos un pecado favorito. Bueno, un permitido, que dicen, una canita al aire, un permitido, ¿no? Bueno, mi pecado favorito, bueno, a mí me gusta comerme medio kilo de dulce de leche yo solo, escondido en el baño. Y bueno, yo me lo permito, y después me quedo, bueno. Es tu permiso, pero yo eso me lo permito. Y lo hago a escondidas, para que no me vea mi esposa. Dios me ve, siempre nos ve, ¿no? Entonces cada uno sabe si tiene un pecado favorito, ¿no? Algo
que se lo permite. Y dice, bueno, yo te doy todo, Señor, menos esto. Esto me lo guardo para mí. Sé que no está bien, en el fondo, pero me lo permito. Vos pecás porque querés pecar. Seamos sinceros, pecás porque querés pecar. Pecamos porque queremos pecar. De eso nos quiere librar el Señor. Y para eso tenemos que hacer una guerra permanentemente. Es importante que definamos qué es la carne, porque a veces decimos, bueno, los frutos de la carne, ¿qué es la carne? La carne no es esto. Cuando la palabra habla de la carne, no es la carne esto, sino que son los deseos de la carne. Porque la carne es buena. La concupiscencia, cuando la Biblia habla de la concupiscencia, una palabra de ¿qué? Muchos dicen, ¿qué será concupiscencia? ¿No? Podríamos traducirlo a deseo, al deseo. Entonces son los deseos de la carne. Podemos tener el deseo a las cosas del mundo y las luces de la ciudad, ¿no? Al dinero, a lo que nos da el mundo. El deseo al placer de nuestro cuerpo, o un deseo también intelectual, al ego, a quien yo quiero ser. O puedo tener el deseo de Dios, desearlo a Dios. Como hablábamos al principio, no puedo amar a quien no conozco ni conocer a quien no amo, ¿no? Entonces lo que tiene que aumentar en nosotros es la concupiscencia hacia Dios. La concupiscencia no es algo malo a la palabra, sino que es deseo. Entonces yo debo buscar y desearlo cada vez más a Dios, cada vez más su presencia, amarlo más, conocerlo más. Y eso tiene que ir suplantando los deseos de la carne, los deseos hacia el mundo. Porque es idolatría, el desear las cosas del mundo, el desear los placeres, poner cualquier cosa delante de Dios, entre Dios y yo, es idolatría. Puede estar nuestro propio ego, nuestro propio yo, delante de Dios. En Gálatas 5:16 podemos ver que habla de los frutos de Dios, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Es muy claro, y vamos a leer Gálatas 5, esclavitud y libertad, dice. 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Dice la palabra en otro lado que no se puede amar a Dios y las cosas del mundo. Porque el mundo está en enemistad con Dios y Dios en enemistad con el mundo. Pero hay otras, ¿no? A veces hay un cristianismo light, ¿no? Que dice, no, bueno, es el cristianismo humanista, ¿no? Entonces mezcla el mundo y las cosas de Dios, ¿no? Pero Jesús es claro, yo no voy a hablar cosas que no dijo Jesús. Dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí, ¿no? Y si a mí me escucharon, también lo escucharán a ustedes. Y si a mí no me escucharon, a ustedes tampoco los escucharán. O sea, hay enemistad, dice la palabra, entre Dios, las cosas de Dios y el mundo. Y acá es claro también. Digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celo, ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora vienen los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense qué hermoso dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. ¿Estoy hablando cosa propia o estoy hablando lo que dice la palabra? Fíjense, acá lo dice. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne y las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué hermoso, ¿no? Más claro, echale agua, como dicen, ¿no? La llave de la sanidad es el perdón, ¿no? Es muy importante que esto lo entendamos y lo practiquemos, el perdón. Perdón a nosotros mismos, perdón a los que nos hirieron, pedirle perdón a Dios por las ofensas, o perdonarlo a Dios a veces también. Uno dice, ¿cómo lo voy a perdonar a Dios si Dios que me hizo? Pero a veces estamos enojados con Dios porque me hizo feo, porque me hizo nacer en una casa que no quise, porque me pasó un accidente o porque tal calamidad. Entonces nos enojamos con Dios. Y eso es injusticia. Entonces, el perdón es la llave y es la puerta para la sanidad y para reconciliarnos con Él. Perdona a nosotros mismos, perdona a Dios, pedirle perdón a Dios, perdonarlo a Dios, como si Él nos pidiera perdón, perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros amigos, perdonar a los que hicieron cosas que no hubiésemos querido que hagan, o sucesos que ocurrieron que no hubiésemos querido que sucedan. El perdón siempre es la llave de la sanidad y de la reconciliación. Así que tengámoslo como una herramienta muy importante cuando meditemos, cuando oremos y nos encontremos en una situación en nuestro corazón que nos duele. Ahí, en ese lugar de dolor, seguro que hay falta de perdón. Seguro. Seguro que no perdonamos. El primer liberado cuando perdonamos somos nosotros mismos. La persona, por ejemplo, quizás que perdonamos ya se murió por ahí y nunca se va a enterar. En realidad en el espíritu sí se va a enterar, pero por ahí nosotros creemos que nunca se va a enterar. Pero cuando nosotros lo perdonamos, nos liberamos de ese rencor que guardamos en nuestro corazón, ¿no? Y porque somos una unidad, no estamos separados. Claro. No es que creemos, claro, realmente sí, creemos. Estamos divididos, pero en realidad estamos, o sea, exacto. Dios en todo, entonces el perdonar al otro es, vamos entonces, integrando también. Claro, entonces el guardar rencor, fíjense, yo guardo rencor, lo que guardo es oscuridad en mí. Cuando perdono, soy liberado. Entonces el perdón es fundamental para la sanidad. Debemos perdonar. Inclusive, obviamente que el que cometió pecado, Dios lo va a juzgar. Por ejemplo, un violador, ¿no? Un violador que, bueno, una cosa que haya hecho algo horrible, que violó y asesinó. Y yo, a alguien que es cercano a mí, digo, yo no lo voy a perdonar. ¿Cómo voy a perdonar semejante cosa? No lo voy a perdonar, nunca voy a perdonar esa situación. Ese dolor en mi corazón se anida
Y con los años me va trayendo enfermedad, me va trayendo tristeza y desgracia en mi corazón. El tipo por ahí está preso y está pagando su culpa. Y Dios lo va a juzgar y le va a dar la paga que él merece por sus actos. Pero yo puedo ser libre de ese rencor. Yo puedo ser liberado. Confiando que le pongo, bueno, Señor, yo te pongo este caso a vos. Porque el rencor, guardar rencor es como querer yo hacer justicia. Es la venganza, yo me quiero vengar. Y estás con eso ahí que no te lo podés sacar y eso te trae enfermedad. Cuando vos le pones tu caso a Dios, se lo pones al juez, se lo pones a Él hace justicia y vos sos liberado. Entonces, hablábamos de que el pecado es yo deseo algo, tengo la tentación y peco. Contra eso tenemos que luchar. Ya termina, me queda menos de media carilla. Es importante que entendamos que nosotros tenemos que gobernar nuestros deseos y no que nuestros deseos nos gobiernen a nosotros. Muchos dicen, o muchas veces se dice, pero yo lo sentí así, yo siento que, yo lo sentí, y ¿por qué hiciste tal cosa? No, yo sentí que tenía que hacer eso. Yo lo sentí, pero no es así. El amor no es un sentimiento. No nos podemos llevar por los sentimientos, nos tenemos que llevar porque es justo. No, alguien me hizo algo, yo sentí que le tenía que partir un ladrillo en la cabeza. Y yo lo sentí, yo sentía que le tenía que partir un ladrillo en la cabeza por lo que hizo. Y bueno, te fuiste a llevar por los sentimientos. Y era lo que tenías que hacer. Entonces, lo mismo por los deseos. A veces vienen deseos en nuestro corazón, en nuestra carne, que son sentimientos. Yo sentía que le tenía que decir a fulana de tal todo lo que había hecho el otro en contra de ella. Y fuiste chusma, hiciste chusmerío. Y agrandaste toda una situación, hiciste una cosa mala por ser chusma, que trajo pelea en una familia, trajo división. Pero yo sentí que se lo tenía que decir porque ella lo tenía que saber. A ver, no es un sentimiento, vos tenés que ver, ¿es justo que yo le diga esto? ¿Es justicia delante de Dios que yo abra la boca? ¿O es justicia que me calle? No es un sentimiento, es justo. Lo mismo el amor. El amor muchas veces no es un sentimiento. El amor es sufrido, dice Corintios 13. El amor es sufrido. Si yo encuentro un pordiosero en la calle, tirado en una zanja, lleno de pulgas, roñoso, de un pobre hombre, yo no voy a sentir, abrazarlo y darle un beso. La verdad que lo que voy a sentir es náuseas. Eso es lo que voy a sentir. Entonces, y yo si agarro, lo abrazo y le doy un beso, no lo hago porque lo siento. Lo hago porque es justo delante de Dios. Es muy fácil amar a un bebé recién nacido con olor a placenta, que es como que las hormonas te lo querés comer. Eso es muy fácil, cualquiera lo hace. Pero eso es ver con ojos externos. Exactamente. No estamos viendo el cuerpo. Claro, exactamente. No vemos desde el espíritu, desde Dios al otro. Exactamente. Por eso la justicia y la verdad es lo que nos tiene que guiar, y no los deseos ni los sentimientos. Sino, después vienen los sentimientos también, se acoplan a lo que nosotros hacemos en justicia y en verdad. No es que tenemos que dejar de sentir, no. Seguimos sintiendo, pero los deseos yo los sujeto a la justicia y a la verdad. Muy importante. Sin reprimir. Claro. A veces no quiere decir que yo quiera pegarle a alguien y le pegue para no reprimir. No, sino transformar. Porque si reprimimos, quedan todos en una cajita atrás. La palabra es sublimar, en realidad. La palabra es sublimar. O sea que si yo tengo la justicia y la verdad delante, yo voy a poder sublimar ese sentimiento, y ahí es donde muero, ahí es donde se hace efectiva la cruz. Ahí es donde realmente muero a ese sentimiento, a ese deseo. Exacto, ahí es donde yo, claro, entonces ahí muero, le entrego ese dolor que tengo ganas de romperle el ladrillo en la cabeza, se lo pongo el ladrillo a los pies de la cruz, lo pongo ahí, y sigo en justicia y en verdad. No hago lo que no. Por eso es muy importante
que en nuestra mente entendamos que no nos podemos guiar ni dejarnos llevar por los deseos, ni por los sentimientos. No quiere decir que los reprimamos, porque somos personas que nos deseamos y tenemos sentimientos, pero sí que se alineen a la justicia, a la verdad y al amor. Tienen que estar alineados, tienen que estar debajo. Y van a venir, si yo abrazo a una persona en justicia, en verdad, en amor, voy a tener un sentimiento hermoso y me voy a llenar de sentimiento de amor y de alegría. Y son lindos sentimientos, pero están debajo de la justicia y de la verdad. Están alineados, porque Dios es Dios, y Él es el que delinea la estructura de funcionamiento de todas las cosas. Y Él es justo. La carne fue destruida en Cristo y el deseo sometido a la obediencia. Antes que el deseo está la obediencia, está lo que tengo que hacer. Yo muchas veces pongo el ejemplo que a mí me pasa de lavar los platos. No deseo lavar los platos, no es un deseo. Ay, ¿cómo deseo lavar los platos? No es un deseo que tengo, pero es justicia y es obediencia. Entonces, cuando obro en justicia y en obediencia y lavo los platos, después me viene el sentimiento de gozo, porque hice lo que tenía que hacer. Lo mismo que cuando uno, los que estudiaron en la universidad, el tener que prepararse para rendir un final, es morir a un montón de cosas. A no salir, a no dormir, a esforzarte, y morís, y morís, y morís, y morís, y morís. Después cuando das el examen y te sacás el 10, te viene una alegría y un gozo. Es la resurrección que viene porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero ¿cuál era tu sentimiento? Salir, dormir, no era estudiar, ver televisión. Amén. Porque no conocemos a Dios, no lo deseamos. Lo que tiene que aumentar en nosotros es el deseo de estar en Dios, el deseo de su presencia. Y lo que nos falta es conocerlo más. Si nuestros deseos son cada vez mayores en Dios y para Dios, en nuestra área, en nuestra alma, va a estar llena de esos deseos. Entonces los otros deseos, los malos deseos, los deseos de la carne, van a ir desapareciendo, pero tenemos que llenarnos de Dios. Nuestra alma está diseñada para ser llena, para que esté habitada espiritualmente. Y debería estar habitada de Dios, y de las cosas de Dios. A eso tenemos que apuntar, llenarnos de Él. ¿Y cómo? Con hábitos, formación y hábitos. Empezar a trabajar en nuestros hábitos. El devocional cada mañana, leer la palabra. Toda la palabra de Dios, esta palabra, está escrita en nuestro corazón. Está escrita en nuestro corazón. Ella está adentro de nuestro corazón. Cuando yo saco el libro, que es tinta y papel, porque si esto nadie lo lee y está en una repisa, es solamente tinta y papel, no es nada. Pero cuando yo abro la Biblia y leo, lo que está en mi interior se refleja en estas letras y se despierta adentro mío. Es como la poesía. La poesía, un libro de poesía guardado ahí, no es nada. Cuando el libro de poesía se abre delante de una persona, la poesía que habita en mi corazón se despierta al leer la poesía. Pero está en mí la poesía, no está acá. Y la Biblia es igual. Por eso Dios dice, yo escribiré mi ley en sus corazones. Porque Él nos hizo. Nosotros hechuras suyas somos, e imagen y semejanza. Todo esto está dentro, ya está escrito dentro nuestro. Por eso leer la Biblia lo que hace es despertar, nos hace despertar a la vida en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros deseos sean los deseos de Dios y deseemos a Dios? Leamos la Biblia, porque va a despertar ese deseo en nuestro corazón.
leamos la Biblia, tengamos un tiempo de devoción, un tiempo de intimidad con Él. Hagamos buenas obras, obras de caridad. La caridad que nos duela, no demos de lo que nos sobra, demos de lo que es nuestro, de lo que tenemos valor, de lo que es valioso para nosotros. Porque dar de lo que nos sobra no es dar, eso no es dar. Dar es darse como se dio Jesús. Jesús no dio de lo que le sobraba, Jesús dio su propia vida, era lo que tenía, era todo lo que Él era. Esa tiene que ser nuestra medida de dar. Dar de lo que tenemos. Y en ese ejercicio, en esa dinámica de dar, en esa dinámica del amor, empezamos a entrar en una espiral ascendente hacia la luz y nuestros deseos cada vez van siendo mayores, deseos para Él, y deseos de Él, de sus cosas. No nos conformemos a este mundo. Renovemos nuestra mente permanentemente y ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 12. Ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, agradable a Él. Nuestro camino es un camino de cruz y de resurrección, de muerte y de vida. No nos quedemos solo con la muerte, pero no saquemos la muerte. No la saquemos, no la escondamos la muerte. Tenemos que morir para vivir. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Cada uno piense qué le tiene que entregar al Señor hoy. ¿Qué le tiene que entregar hoy al Señor? Recuerden que es un acto de fe. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Tú eres la roca, Señor, la roca en que me amparo. En vos nos movemos, vivimos, existimos. Descansamos en vos, Señor. Y hoy te presentamos nuestra debilidad, Señor. Hoy te presentamos nuestra debilidad. Miri, ¿querés traer el pan y el vino que están ahí en la cocina? Ponele un poco de vino en la copa. Está ahí.